Laura les dejó este documento, en su momento lo trabajaron. Para los que no lo trabajaron con ella, recordarles que tienen el examen tiene 128 reactivos y que es muy importante que como van a marcar con un lápiz del 2,5, vayan a comprar el día de hoy de una vez, van a llevar lápiz, goma, sacapuntas, esos son los tres que no pueden faltar. Y lleven una pluma negra por cualquier cosa. A veces les piden, o más bien les van a pedir que firmen el examen y generalmente la firma debería de ser con pluma, aunque puede ser posible que en determinado momento les digan que con el mismo lápiz firmen la hoja, que sería incongruente, pero puede suceder. Y tienen que firmar exactamente como firmaron la vez que pusieron su nombre en la solicitud de registro. Es empezando por apellidos, minúsculas y mayúsculas, porque ustedes todavía no tienen, por ley, firma, tienen que colocar su nombre completo. ¿Quedó claro? Muy importante entonces que lleven lápiz del 2,5, goma, sacapuntas. Y voy a esta parte de las 128 preguntas, es importante porque les voy a pedir que a pesar de que no se sepan una respuesta, marquen todos y cada uno de los alvéolos de cada una de las preguntas. Vean cuál es el resultado que más se acercan a lo que ustedes creen que es el resultado, marquen la respuesta que más les suene, discriminen las que no y entre las tres que quedan elijan una, pero no tienen que dejar ningún espacio sin rellenar, ninguna pregunta sin contestar, porque recuerden que el lector de preguntas va recorriendo si dejamos un espacio y en vez de tener una mala, tenemos una cantidad impresionante de preguntas, digamos mal. Entonces, eso es importante. Lleven en la mano su número de teléfono, porque a veces les piden un número de teléfono fijo, así como los tienen en el registro, a veces no se los piden, pero es importante. Por eso dice, prepara tus materiales y documentos con un día de anticipación. Les he estado solicitando a todos y cada uno de ustedes la foto de su comprobante credencial. Esto con la finalidad, sí, por un lado de saber la fecha, de saber la sede, porque es muy importante para mí hacer el registro. Prácticamente tengo todos. René, Ariel, me hace falta el tuyo. Por favor, mándamelo. Quiero asegurarme que todos tienen todos los elementos para poder presentar su examen. Y por otro lado, también ese comprobante credencial a mí me sirve para poder, aparte de saber la fecha, la hora, saber que ustedes ya están listos y están preparados para llevar su documento, porque sucede que van a salir de la casa y todavía no tienen sus documentos preparados. Entonces, evidentemente, pues eso les va a atrasar. Si no llevan el comprobante credencial, no los van a dejar presentar el examen. Sumamente importante eso. No lleguen tarde al examen, porque también si llegan tarde al examen hay sedes en donde ya no los dejan presentar. Hay sedes en donde si les faltan, si llegaron 30 minutos tarde, ya no los dejan pasar. Es importante que lleguen temprano. Les vuelvo a repetir a los que van a presentar temprano, no desayunen lácteos, no desayunen papaya, no desayunen cualquier cosa que les pueda generar que con los nervios se puedan soltar del estómago. Va a ser muy incómodo llegar al examen, pero sí es necesario que desayunen, porque eso les va a dar la energía suficiente como para poder, presentar su examen. Fíjense bien una técnica. Esto, muchachos, les puede parecer muy, muy, a lo mejor ay, ¿a poco sí? Pero fíjense bien, ¿eh? Voy a dejar tantito. Aquí dice, llegar 30 minutos antes a la hora fijada al inicio del examen con MIPEM, se evitarás presiones, tensiones, lleva 2 o 3 lápices del número 2, 2,5, una goma para borrar y un sacapuntas del bolsillo. Y recuerda que no está permitido el uso de calculadora ni ningún tipo de electrónicos, no, ¿cómo se llama? No formularios, no acordeones, no calculadoras, etcétera, ¿no? Y aquí ya vienen los tipos de reactivos que te evalúan y en general todo lo de las preguntas. Esto es lo que quería que vieran ustedes en esta primera parte, pero voy a dejar de compartir tantito porque quiero que empiecen a conectar en la parte
de presentación, en la parte en donde vamos a conectar digamos, se llama neurociencia. Ustedes saben que yo estoy estudiando la maestría y saben que estoy estudiando pues todo lo que tiene que ver con la parte de educación. Fíjense bien, voltéenme, a ver, me están viendo perfectamente, ¿verdad, Dafne? Sí, profe. Ok, fíjense bien, este dedo con estos dos dedos, con estos forman tres dedos, ¿ya vieron? Sí. Ok, cuando estén en el examen, cuando estén con el examen, por favor, concéntrense en tener en su mano izquierda estos tres dedos juntos. Aunque estén recargado en la pierna, la mano, esos tres deditos juntos. ¿Qué voy a hacer con estos tres deditos juntos? Voy a conectar mi conocimiento con el asunto de mis nervios y con el asunto de mis aspiraciones. Cuando ustedes hacen esto en el examen, van a lograr tranquilizar todas y canalizar. Si se sienten muy nerviosos, no empiecen con el asunto de la sudoración de las manos. Hagan esto, apriétenlo y manténganlo durante la presentación del examen. Eso va a permitir que en el cerebro puedan fluir las ideas, y si ustedes piensan que no se acordaban de una respuesta, les va a permitir llegar a la respuesta correcta. Si es que durante el tiempo de preparación lo vieron, les va a llegar la respuesta. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, maestro. Sí, profe. Esa información vale millones. Así es. Entonces es importante porque eso habla de neurociencia, habla de cómo conectamos nuestro cerebro con los dos hemisferios y cómo conectamos el cerebro con el asunto de la cuestión emocional y poder, digamos, bajar el asunto del estrés. Cuando volteen y vean la primera pregunta, recuerden, no se espanten. O sea, simple y sencillamente se van a encontrar con un examen que a lo mejor va a estar redactado de una manera diferente o que va a tener datos diferentes, pero eso no quiere decir que sea diferente de lo que vimos. Súper importante esto que les estoy diciendo, súper importante. Vale, ya que hablé de esa primera parte, ahora sí voy a presentar la parte que me quedaba pendiente para trabajar con ustedes en esta semana. Les mandé 2 videos. Esos 2 videos, Dafne y Dani, pues son los que grabamos en la clase en donde contestamos la guía de historia universal. Ustedes no es necesario que los vean, no hay problema. Los que ya vieron esos videos pueden omitirlo. Para las personas que no han visto esos videos, es importante que los puedan revisar. Y antes de empezar con los exámenes, antes de empezar a revisar los exámenes, quiero que entiendan una cosa. Los seres humanos a través del tiempo han tenido modos de producir sus alimentos, su vestido, todas las cosas que son necesarias. El primer modo de producción fue la comunidad primitiva. Iban y tomaban de la naturaleza lo que les hacía falta. En la comunidad, hombres se dedicaban a cazar, mujeres se quedaban a recolectar, hombres se dedicaban a la protección de la comunidad, las mujeres se quedaban a cargo de los hijos. Esto fue evolucionando y se dieron cuenta de que había personas que eran más débiles y surgió la esclavitud. En la esclavitud obligan a los esclavos a hacer los trabajos más pesados y producen más o menos obligando a las personas a trabajar aunque mueran o aunque no se les tenga un cuidado. Tú vas a sembrar, me vale si te mueres, nada más denle agua, pero se van dando cuenta que a lo largo del tiempo estos esclavos se van muriendo muy rápido y eso no le conviene a esa comunidad, a ese modo de producción de la esclavitud. De hecho, entre la transición de estos 2 modos de producción surge la prostitución. Bueno, no como tal, como prostitución, sino la venta de mujeres precisamente como esclavas sexuales. Y entonces aquí se da una de las primeras escisiones, ¿no? En cuanto
a qué se dedican hombres, a qué se dedican mujeres y cómo es que son esclavos de diferente manera. Esclavos hombres para los trabajos pesados, esclavas mujeres para la parte sexual. Entonces es importante, por eso dicen que el oficio más antiguo que se conocen es que se conoce es la prostitución, pero tiene que ver con este modo de producción. Como se les empiezan a morir los esclavos, entonces acuérdense que la religión empieza a jugar un papel muy importante y surge el feudalismo. Aquí en el feudalismo, lo voy a anotar aquí adelantito, en realidad quienes están gobernando son los reyes. Ahorita voy para allá abajo, donde les voy a explicar esta etapa. Los reyes tienen señores feudales y los señores feudales tienen siervos y los siervos son como esclavos y es otro modo de producir. El modo de producción consiste en que el señor feudal tiene una serie de tierras que están bardeadas, que están delimitadas, en donde hay una casa, en donde hay una iglesia, donde hay una capilla para ir a rezar, en donde hay sembradíos, en donde hay animales, en donde hay gente que trabaja para el señor feudal y que son llamados siervos. Estos siervos tienen la calidad casi de esclavos, nada más con una diferencia: a los esclavos se les puede matar, se les puede eliminar, no hay problema, no son considerados personas. Y aquí los siervos sí son considerados personas y tienen que considerarse las características mínimas, por ejemplo, darles comida, darles vestido, darles un lugar para dormir, para que puedan producir para el rey. El rey puede tomar a todos los siervos que quiera y el rey puede tomar a todas las mujeres que él quiera, porque él es el soberano. ¿Ok? No es justo, pero así era. De ahí, muchachos, surgen alrededor de estos feudos, antes de pasar al capitalismo, surgen unas cosas que se llaman burgos. Y de aquí salen los burgueses. Esos burgueses son comerciantes. Esos comerciantes estaban afuera de los feudos y vendían sus productos, zapatos, ropa, especias. ¿Me explico? Esos burgueses, como eran comerciantes, empezaron a acumular dinero. Esta acumulación de dinero los llevó a una forma que se llamó el mercantilismo. El mercantilismo es acumulación de dinero mediante el comercio. Los burgueses empezaron a tener mayor cantidad de dinero que los reyes, porque los reyes desperdiciaban el dinero en guerras, aquí, en guerras y en placer, en las fiestas, ¿no? Mientras que los burgueses acumulaban el dinero para tener una buena vida. Obviamente aquí, muchachos, tenemos clases sociales también. Acuérdense que los reyes estaban acompañados por la nobleza. ¿Se acuerdan de eso? Entonces ellos también desperdiciaban dinero en guerras y placer. Vienen los burgueses, empiezan a acumular dinero, empiezan a acumular mayor poder por ese dinero que tienen. Y estos burgueses son los que pasan a gobernar en el capitalismo. Aquí acuérdense que la única palabra que cuenta es la del rey. El modo de producción capitalista, en vez de tener siervos, tiene asalariados. Y quienes gobiernan son los que tienen el poder. Gobiernan los que tienen el poder económico y el poder político. En este caso, quienes subieron al gobierno fueron los burgueses. Aquí, muchachos, todavía en toda esta parte de aquí, esto que estoy seleccionando y que voy a colocar en amarillo, estamos hablando de los reyes. Aquí ya no hablamos de los reyes, aquí ya empezaron a llegar al poder los asalariados, los grandes burgueses, perdón, y esta es la etapa en la que
se empieza a dar la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Pero a la par de este sistema capitalista surgió este otro. Estos dos más o menos surgen en el mismo tiempo. El capitalismo y el comunismo. Ah, no era aquí, espérenme tantito, es aquí en la letra. Para que se pueda ver blanco. En el capitalismo y en el comunismo se da ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Ah, estos dos se dan al mismo tiempo. Ok, entonces, ahorita vamos a ver la diferencia entre el capitalismo y el comunismo, que son también modos de producir. Aquí hay asalariados y aquí hay los dueños de los medios de producción es el gobierno. Y quiero nada más hacer la mención de que aquí los autores del capitalismo van a ser, por un lado, o más bien Adam Smith del capitalismo. Y en el comunismo va a estar representado por Carlos Marx. Déjenme ver si aquí está mi color azul. Por Marx. Carlos Marx. Pero son modos de producción. Hay otros dos modos de producción que surgieron después o más bien un poquito después de que se da la Primera Guerra Mundial, que es el fascismo y el nazismo. El fascismo se da en Italia y es un modo de producción en donde se reprime a los obreros. Y el nazismo, que es una forma en la que a través de lavarles la cabeza a los alemanes, los hace creer en un nacionalismo y creer que son la raza superior. Esto se da en Alemania. Aquí en Italia, el que dirige el movimiento es Benito Mussolini. Déjenme ver, creo que lleva otra S, ajá, Mussolini. Y en Alemania, ustedes saben que Adolfo Hitler. ¿Hasta aquí va quedando clara esta explicación de estos modos de producción? Sí. Sí, profe. Ok. ¿Saben qué otro país tuvo una idea de un diferente régimen que no fuera capitalismo y comunismo? España, con el general Francisco Franco. Se llamó franquismo. Obviamente, muchachos, estos tres no se consolidaron. Ustedes saben que estos tres a estos sistemas se les llaman totalitarismo. ¿Por qué creen, Dafne, por qué creen que se les llame totalitarismo? Porque tenían un poder como casi total o total. Perfecto. ¿Quién tenía el poder total? Los gobernantes. Ok, exacto. Entonces, se llaman totalitarismos porque el poder lo tienen únicamente o se concentra en una sola persona. En este caso muy particular, ahorita lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan, déjenme, lo mando al fondo para que no se detrás del texto, aquí está, ok. Vean nada más qué cosas hace uno cuando ya quiere presentar examen. Se llama totalitarismo. Y esos totalitarismos, me dice Dafne, están representados por los gobernantes.
Creo que me faltó una R, ¿no? Totalitarismo. No, está bien. Ok, ¿quién es en este caso quien tiene el poder total? Benito Mussolini, en este caso Adolfo Hitler y en este caso Francisco Franco. Son una especie de dictadores. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, esto es importante que lo entiendan porque en el examen les van a preguntar sobre todo de los dos sistemas, o los modos de producción que son el capitalismo y que son el capitalismo y el comunismo. Ahora, déjenme regreso tantito para acá para que ustedes lo puedan ver antes de que les presente el video. El comunismo, muchachos, no se llevó a cabo como lo planteó Carlos Marx. Por eso los países son llamados socialistas. ¿Me explico? Cuba no fue comunista. No pudo llegar digamos, a ese ideal. Le llamaban socialistas utópicos. Pero aquí hay un término más que utiliza Carlos Marx, que en la pregunta que contesté por ahí en la guía, si ustedes la pueden revisar en el video, se llama la dictadura del proletariado. Está bien la respuesta que tiene la guía. Ayer me quedé yo con la duda y le eché una revisada a mis apuntes. Y esto quiere decir que los obreros o los trabajadores tomen el poder por medio del comunismo, ¿sale? Ok, voy al video para que ustedes lo puedan ver y para que ustedes puedan entender un poquito estos dos sistemas. Lo vimos ya el video, ¿verdad? Este de comunismo y capitalismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el proletariado. Ok, primero van a ver lo que es el proletariado, ¿eh? Perdón. ¿Y qué es el proletariado? Bueno, decir que el término proletariado se encuentra definido como aquella clase social que con respecto al modo de producción capitalista no posee ningún tipo de control o beneficio sobre los medios de producción y distribución, por lo que se ve totalmente obligado a vender sus fuerzas de trabajo recibiendo como pago un salario. Esta se encuentra o se encontraba representada en gran parte por los obreros. También debemos decir que existe un proletariado urbano concentrado en las ciudades vinculados a las actividades industriales y un proletariado rural que se dedica a las labores de la agricultura de acuerdo a este término. Por último, decir que según la teoría marxista, el proletariado es una clase social propia del sistema económico capitalista, que es explotada por el burgués, dueño de los medios de producción y las riquezas según Marx. Continuemos hablando sobre el origen de este proletariado. Bueno, para comenzar tenemos que decir que el término proletariado nace dentro del Imperio Romano, en donde se le llamaba proletariado a la única clase social de las 5 que existían en Roma. Estos eran el desecho de la sociedad y no tenían propiedades ni nadie los contrataba por su situación precaria. Solo podían unirse al ejército para servir como culto dentro de las filas. También decir que cuando inicia la revolución industrial, gracias a las huelgas promovidas por
los sindicalistas, el término suprimió la virtud contemplada dentro de la definición hasta el momento conocida. Y por último, debemos decir y debemos agregar que al especialista en derecho romano Karl Marx nunca acabó de gustarle la adaptación dada a este término, ya que carecía de realismo uno, por lo que nuevamente lo adapta al que se conoce hoy en día. Continuemos hablando un poco más de este proletariado para sobre sus características. Bueno, entre sus características tenemos que mencionar que conforman la gran parte de la sociedad, ya que el sector privado se encuentra al mando de un grupo reducido dentro de la sociedad, que para el proletariado se le llama burguesía. También decir, por lo general, el proletariado acaba formando grupos o movimientos políticos con filosofías policistas, comunistas o socialistas. Y se les suele condenar mucho, puesto que suelen realizar protestas sin ninguna intención pacífica. También debemos decir que suelen ser sumamente rechazados o criticados a nivel mundial, no por su condición económica, sino por sus pensamientos comunistas, basado en que todos deben tener lo mismo, un repudio, ya que buscan beneficios sin esfuerzo alguno, según algunas opiniones. También se ha dado en el transcurso del tiempo que las entidades no les brindan ningún apoyo financiero debido a que este sector no cuenta con un bien que les asegure el capital en tal caso de no poder cubrir su deuda. Y por último debemos decir y debemos agregar que desde los inicios de los sindicatos formados por los trabajadores han acabado en revoluciones que por lo general acaban afectando únicamente al mismo obrero. Continuemos hablando sobre los tipos de proletariado que existen. Entre dos clases, proletariado propiamente dicho, capacidad de trabajo por un pago. La otra clase es esos improductivos relegados por la situación sustentarse, industrial, enfocada específicamente en trato y beneficio añadido, formando huelgas de poder todo por hoy como interesarán el proletariado. Ok, ahí ya me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Ok, Sí, profe. vamos con el segundo concepto. ¿Aquí alguna duda con esto que acabamos de ver del proletariado? No. Ok, vamos a la comparación entre el bloque capitalista y el socialista o que aspira al comunismo. A finales de la década de 1940, Estados Unidos y la Unión Soviética crearon sus respectivas áreas antagonistas, el comunismo y el capitalismo. Ahora compararemos los rasgos políticos, militares y económicos correspondientes de cada uno. Si hablamos de los rasgos políticos del bloque capitalista, sabremos que eran defensores de los sistemas democráticos, en la que los países que forman parte de este bloque se autoproclamaban integrantes del bloque. Por otra parte, en el bloque comunista eran muy distintos, ya que en este bloque los países se denominaban como democracias populares.
Este modelo de partido único se basaba en que los comunistas ejercían un poder absoluto siguiendo el modelo del totalitarismo soviético. Si hablamos de los rasgos económicos del bloque capitalista, sabremos que era un sistema de producción capitalista y en una economía de mercado en la que imperaba el libre comercio. Como consecuente, para el Fondo Monetario Internacional y el BIR, el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, intentaron frenar la influencia de la Unión Soviética a través del Plan de Marshall, que fue creado en 1947, un programa de ayudas para la recuperación económica. Por otra parte, en el bloque comunista, si hablamos sobre la economía, podemos decir que seguían un modelo de economía planificada, que no existía ni la propiedad privada ni la economía de mercado. Como respuesta al Plan de Marshall, los soviéticos impulsaron el CAME, que fue creado en 1949, cuyo objetivo era fomentar las relaciones económicas y comerciales de los países bajo la órbita soviética en Europa Oriental. Último, hablaremos sobre los rasgos militares del bloque capitalista. El 4 de abril de 1949 se Tratado del Atlántico Norte, que dio lugar al nacimiento de una organización militar, la OTAN. En ella se integraron Canadá, Estados Unidos y los países de Europa Occidental. El modelo de división fue exportado al resto del mundo. Estados Unidos se encargó de implicar al mayor número de países. Su estrategia de libre comercio. Estados Unidos creó diversas áreas geográficas como América y el Pacífico. Si hablamos de los rasgos militares del bloque comunista, podemos decir que también como respuesta a la OTAN, los comunistas fundaron en 1955 el Pacto de Varsovia. Intentó extender su área y apoyarse a cualquier intento revolucionario en América Latina. De los bloques, de los dos bloques, me apunten y voy a lo último, curantismo, y se estaba en la religión, lo que se hacía, lo que se producía, la arquitectura que se realizaba. Viene una etapa que se llama el Renacimiento. Generalmente cuando ustedes vean la palabra Renacimiento, en su examen van a tener que hablar forzosamente del arte y la cultura. Si les hablan hubo una revolución en el arte y la cultura, entonces les estarán hablando del Renacimiento. Y en esa misma época de la Edad Media se da el humanismo, que es una filosofía, es una idea en donde se pone al centro del conocimiento y de las artes al hombre. Es decir, ya no a la religión, sino el hombre es el centro.
¿Acá me siguen escuchando? Sí, profe. Ok, Sí, profe. Sí, es que creo que me desconecté. Bueno, vaya. Entonces voy a volver a compartir mi pantalla para que puedan ver ustedes la última parte. Y de ahí ya me voy a resolver el asunto de los exámenes, ¿vale? Es muy importante que entiendan esta parte porque al final esto les va a dar solución a muchas de las preguntas que ustedes están planteando. Déjenme nada más que empiece a compartir. Es que de repente se me va el internet, ¿saben por qué? Porque está haciendo mucho aire y entonces supongo yo que eso es lo que de pronto está afectando aquí. Este tipo de clima es pésimo para el internet. Sí, definitivamente. Bueno, pero hasta aquí me van entendiendo, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, profe. sí, profesor. Gracias, Asael. Bueno, pues entonces aquí ya les platiqué de poner al centro del conocimiento de las artes al hombre, al humanismo. Y entonces quiero que entiendan una cosa. Hubo una época en donde primero privaron los reyes, los monarcas, y estos reyes o monarcas subían al poder por derecho divino, es decir, porque decían que tenían sangre azul y porque decían que Dios los había elegido para gobernar. ¿Y quién era quien decía que podían gobernar o no? Pues el Papa, porque el Papa era el representante de Dios en la tierra, o es el representante de Dios en la tierra, según las creencias de esa época. ¿Qué llevó a pensar a los reyes en esta época de decir, mira, tú vas a gobernar esta tierra porque Dios así lo quiso? Se convirtió en una idea de absolutismo, es decir, de tener un poder total, tener un poder absoluto. Aquí lo voy a poner. Y en esa parte del poder total o poder absoluto, pues empezaron a abusar de esa misión que le había dado, que les dio Dios, y se convirtieron en reyes que fueron déspotas. Esto de ser déspota es una persona que es grosera, que no tiene piedad, ¿sí? Y entonces estos reyes, les decía yo hace un ratito que estábamos en los modos de producción, decían, mira, me gusta esa sierva, tráiganla a mi cuarto, porque va a estar conmigo, va a ser mi pareja. O sea, obviamente podía tener hijos con la sierva y todo, pero esos hijos eran hijos bastardos, eran hijos que no eran, digamos, tomados en cuenta por el rey, era por placer. Los únicos que tenían la posibilidad de procrear con los reyes eran los que tenían la misma sangre azul. Es decir, se casaban entre la misma familia para poder, digamos, guardar o hacer guardar o que prevaleciera la sangre azul. Yo les platicaba a sus compañeros de la 633 que los Borbones, los reyes Borbones de España, justamente por casarse entre ellos, modificaron la genética y no sé si algunos ven, pero eran unos muy narizones, unos tenían la piel muy delgada, porque los genes se fueron, digamos, debilitando. Siempre que hay una situación de casamiento entre familiares directos de la línea familiar directa, existe un debilitamiento de los genes. Y pueden hacer con labio leporino, pueden hacer con algún tipo de síndrome, pueden hacer los productos o los hijos con algún tipo de enfermedad. Y eso le pasó a los Borbones. Se casaron tanto entre la familia que llegó el momento en el que en la última generación, que era la que estaba gobernando en la Nueva España en ese momento, no pudo tener descendencia porque los cromosomas de la cadena de ADN de los genes que se mezclan para hacer los 64 pares para poder procrear, pues no pudieron. O sea, y por eso a los reyes les preocupaba tanto tener descendencia, sobre todo varones, para poderles heredar ese derecho divino. Ajá. Bueno, pues estos fueron muy déspotas. Les digo, se tiraban al placer y aunque el pueblo estuviera con mucha hambre, no les importaba. Y hubo una época en la que estos reyes quisieron entrarle a
a esta moda que se llamó la Ilustración, que viene después del Renacimiento y del humanismo. Ajá, esa ilustración era, pues, quiero que me expliques por qué llueve, pero explícame bien, que le dieran una explicación científica a las cosas. Aquí le voy a poner explicación científica. Explicación científica a las cosas. Pues hubo reyes que dijeron, bueno, pues sí queremos que la ciencia nos explique ciertas cosas, pero seguían siendo déspotas. No les daban había cosas que no les convenía que supieran la gente y se las guardaban. O había cosas que decían, no es cierto, la Tierra es cuadrada, ¿quién les dijo que es redonda? Dice que es redonda, tráigalo a la Santa Inquisición, que lo maten. ¿Me explico? Sin embargo, la Ilustración fue un movimiento que empezó a romper con las ideas de la Iglesia. ¿Quiénes son los primeros que poblaron la Tierra? Adán y Eva. No es cierto, decía la ciencia. Fíjense que hay 3 teorías posibles, pero no, Adán y Eva no es cierto. Y todo el conocimiento que se generó de la Ilustración llegó a la enciclopedia. Ahí en esa enciclopedia hubo ideas como el liberalismo económico o el liberalismo político. Fíjate bien qué significa. Liberalismo económico. A ver, aquí en esta parte que estoy señalando, solo los reyes podían ser ricos, solo los reyes podían tener bienes, solo los reyes podían gozar de privilegios. Y en el liberalismo económico empiezan a pensar estos pequeños burgueses, estos burgueses que les platicaba yo de acá, del feudalismo. Empiezan a pensar, oye, pues si yo empiezo a tener dinero, oye, todos tenemos derecho a ser ricos, ¿por qué no? Oigan, empiecen a comerciar, empiecen a vender, empiecen a acumular metales. Y entonces empiezan los reyes primero no les hicieron caso a los pequeños burgueses, a los burgos, pues pensaban que ellos no tenían poder. La situación es que demasiado tarde se dieron cuenta los reyes que estos pequeños burgueses, estos burgos empezaban a crecer, hasta que llegó un momento en el que los reyes se vieron rebasados por los burgueses en cuanto al dinero. Y ahí surge esta teoría del liberalismo económico, en donde decían los burgueses, todos podemos todos podemos acumular riqueza. Y otra idea que también se enmarcó aquí en la enciclopedia fue el liberalismo político. A ver, espérame. ¿Cómo que tiene sangre azul? No es cierto. También tiene sangre roja. A ver, vamos a hacerle estudios. Obviamente los reyes no se dejaban hacer estudios, ¿no? Pero se dieron cuenta que teníamos exactamente las mismas características. Y entonces el liberalismo político empezó a pensar la idea de, este rey gobierna a este país porque dice que Dios lo puso. Pero a ver, la ciencia dice que somos iguales y dice que tenemos la misma conformación de pensamiento. No, ¿saben qué? Saben que ya no queremos a estos reyes. Vamos a instaurar nuestros propios gobiernos. Y entonces vienen las revoluciones burguesas. Vienen de burguesas porque la burguesía fue la clase social que tuvo el poder económico y político para poder desafiar a los reyes. ¿Me van siguiendo en la explicación? Sí, profe. Ok. Pues esa revolución burguesa llega hasta las 13 colonias de Norteamérica. Y entonces, de pronto, la corona inglesa les cobra un impuesto a sus súbditos, porque no eran ciudadanos, le llamaron la ley del timbre. Todo lo que se produjera en Estados Unidos, bueno, hoy Estados Unidos, en las 13 colonias de Norteamérica, tenían que pagar un impuesto. Y de repente alguien dijo con estas ideas de liberalismo económico y liberalismo político, caramba, ese rey está en Europa, es un rey que ni siquiera está aquí en este espacio. ¿Y por qué le tenemos que hacer caso? Además, nosotros estamos acumulando nuestro propio capital. Además, nosotros podemos tener nuestra propia forma de gobierno. Y así es como se empiezan a gestar las ideas para
independizar a las 13 colonias de la corona británica o la corona inglesa. Acuérdense aquí que George Washington es uno de los que pelea por la independencia de los Estados Unidos, y quien redacta esa, digamos, declaración de independencia es Thomas Jefferson. ¿Ok? Pero primero se da la independencia de las 13 colonias y luego en Francia, con un rey muy déspota que se llama Luis XIV y que tiene una esposa que se llama María Antonieta y que se quiere dar los lujos de la corte, la gente empieza a decir, oye, a ver, acá en América acaba de haber una revolución, acaba de haber una guerra en donde lograron independizarse, porque fíjate que dicen que los reyes no tienen sangre azul, y fíjate que dicen que también nosotros nos podemos enriquecer, y fíjate que nosotros, y entonces, ¿qué creen? Que se genera la Revolución Francesa, en donde emergen los primeros derechos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hubo un intento antes en Inglaterra por tirar a los monarcas del poder, y esto fue con un personaje que se llama Oliverio Cromwell. Oliverio Cromwell logró establecer un gobierno monárquico pero parlamentario, es decir, que no nada más el rey tuviera el poder, sino que hubiera como una cámara de diputados y senadores que le hicieran contrapeso y que pudieran tomar las decisiones entre ellos. Obviamente, cuando muere Oliverio Cromwell, el poder absoluto, el asunto de los ejércitos, vuelven a tomar el poder en Inglaterra, y es por eso que sigue habiendo una monarquía en este país. Aunque, déjenme les digo, ha evolucionado la monarquía hoy en el mundo, hoy en día en Inglaterra, los británicos tienen un gobierno monárquico pero parlamentario. Ya no recae el poder directamente sobre el monarca. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. ¿Comprenden por qué se dieron estos grandes movimientos históricos ahora sí? Ahora sí, profe. Creo que eso me hacía falta enfatizarlo muy bien. Bien, pues vamos con historia con historia universal para que veamos esta primer pregunta de este examen. En la primera pregunta del examen dice aquí, relaciona ambas columnas. Se ve muy chiquitito, ¿verdad? Sí, se ve chiquito, pero ya ajusté la pantalla. A ver, déjenme ver si yo se los puedo poner un poquitito más grande. Ahí está, miren. Fíjate bien, dice, relaciona ambas columnas. Se suscitó, entre otras razones, por el cobro de elevados impuestos al tercer estado. Ok, después, ¿es imperio colonial español o revolución francesa? Vamos a leer el inciso B. Cobró un auge colonialista en el siglo XVI al ampliarse las rutas marítimas y economía mercantil. Este va con el 1. C. Se favoreció a raíz del descubrimiento de tierras en el Nuevo Mundo. También, el imperio colonial español. ¿Están de acuerdo conmigo? Tuvo como antecedente el poder despótico de la dinastía borbónica concentrado en la corona, lo cual dio origen a la inconformidad. También, imperio colonial, ¿no? Tanto la imprenta como la máquina de vapor fueron factores favorables a sus intereses, con ninguno de los dos. Fue un proceso que se derivó por el contraste entre los lujos excesivos de la corte versallesca y las carencias sociales. Revolución Francesa. La colonización en América y la contrarreforma explican su potencial. Estamos hablando de la caída del imperio colonial español. Pero, fíjense bien, aquí cobró un auge colonialista en el siglo XVI, era 1 con B. No había otra, ¿ya se dieron cuenta? Ah, sí, sí hay otra, pero la única que tiene B es esta. Luego C. 1 con C, se favoreció a raíz del descubrimiento de tierras en el Nuevo Mundo. Este está muy fácil, ¿no?
Sí, la neta sí. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. Déjenme ver, sí, carga más rapidito aquí. Dice, entre los aspectos más importantes de la ilustración, se puede destacarla. Yo les hablé de la ilustración como esta necesidad de crear ciencia, pero también como la necesidad de darse cuenta de que hombres y mujeres somos iguales. Por eso, la respuesta correcta es la proclamación de los derechos naturales de los seres humanos. No puede ser la difusión del absolutismo porque estamos regresando a la monarquía. No puede ser los derechos divinos de los monarcas porque estamos regresando a la monarquía. Y la renovación del cristianismo no puede ser porque estamos regresando a la monarquía. ¿Me explico? Todas estas son contrarias a la ilustración. Entre las siguientes, ¿cuáles fueron características propias de la monarquía absoluta? Vamos a la número 15. Pregunta número 15. Me voy a regresar a que lo puedan observar acá. Aquí dice, ¿cuáles fueron las características propias de la monarquía? La paz armada, esto ya, de entrada. Esto es, paz armada es un periodo que se da entre el 1914 y 1939, que es las dos grandes guerras. Un régimen familiar hereditario, sí, la corona se hereda, sí es B. Un modelo político parlamentario, no compartían con el parlamento. ¿Están de acuerdo? Eso no era monarquía absoluta. ¿Un sistema despótico? Sí, sí era un sistema despótico sin libertades ni derechos civiles. Ya tienen B y ya tienen D. Y si ustedes se dan cuenta, nada más es B, D y F. Consolidación del poder real mediante tropas y un ejército reales, justificación del poder divino del rey. Por eso les expliqué todo lo que vieron en el cuadernito, que creo que era como parte de lo que me hacía falta enseñarles en este curso. Ok, ¿en qué voy? 16, ¿verdad? Ordena cronológicamente los siguientes sucesos relativos a la Primera Guerra Mundial. Ya nada más hubo 2 perdidos. Vamos a la 16. Es que como en este examen hay muchos, y eso es algo de lo que siento que fue más complicado para ustedes, muchos de estos de relacionar o de poner. Cronológicamente, fíjense bien, número 3, asesinato de Francisco Fernando. Si no hay la conformación de la Triple Alianza y la Triple Entente, este es el primero. Así es, el número 3 es el primero. Y el último dice, de la Primera Guerra Mundial, el último debe de ser la firma del tratado, no, este de Brest-Litovsk es antes de la paz de Versalles. Entonces es el primero es el 3 y el último es el 4. Esta es la respuesta correcta. El inciso C. ¿Listo? ¿Dudas en esa parte? No, profe. No, maestro. La búsqueda de materias primas, mercado y mano de obra son características del fenómeno llamado imperialismo. Buscaban materias primas para expandir su imperio, para expandir su mercado, para tener más ganancias. Por eso, mano de obra barata. Son características del fenómeno llamado imperialismo. Aquí relaciona cada invento con la referencia de lo que lo describa. Recuerden, dice sistema accionado mediante aplicaciones de la electromecánica. Esta es la lavadora. A3. Muy probablemente esta pregunta pueda venir en su examen. Fisión del núcleo atómico para liberar energía nuclear. Esta es la bomba de hidrógeno. No es fusión, ¿eh? Aquí no es fisión, es fusión. Se equivocaron. Porque cuando fisionan el núcleo de un núcleo atómico, nada más tiene que ver con la bomba atómica, que es de uranio o de plutonio. Pero la bomba de hidrógeno habla de una fusión de un núcleo atómico. Invento que dio origen a la producción fabril. Aquí es la máquina de vapor. Sistema de transporte surgido durante la revolución industrial, pues el ferrocarril.
y sistema de telecomunicación con base en un circuito cerrado es la telefonía. ¿Por qué circuito cerrado? A ver, yo quiero que hoy en día los teléfonos celulares pueden estar en un lugar sin ningún tipo de cable, pero quiero que al teléfono fijo de su casa le desconecten un cable. ¿Va a sonar? ¿Van a poder conectarse? ¿Van a poder comunicarse? Ya se descompuso. Pues ya se descompuso. ¿Por qué? Porque tiene que ser con un circuito cerrado. Se llama cerrado porque dice que tiene que tener conectados ambos cables. ¿Estamos? Y esas son las 6 preguntas de historia universal. Ok, me paso a historia de México. Aquí, en la primerita. Con base al estudio del pasado indígena prehispánico, ¿cuáles enunciados son verdaderos? Bueno, me voy a ir a la parte de las preguntas porque si no, voy a estar regresando aquí en pregunta. Ok. Se considera a los olmecas como fundadores del horizonte clásico. ¿Sí será? ¿Los olmecas en qué horizonte se dieron en el clásico? Es la cultura madre, no pueden ser del horizonte clásico. ¿De qué horizonte es la cultura olmeca? Del preclásico. El preclásico. Entonces el 1 es falso. Durante el preclásico tardío, el valle de Oaxaca fue dominado por los llamados habitantes del país de las nubes, los zapotecas. ¿Será? Sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Teotihuacán fue llamado el país del hule? No. ¿Cómo era llamado Teotihuacán? La Tierra del Sol, algo así. La ciudad de los dioses, pónganlo por ahí, no se les olvide. Teotihuacán es conocida como la ciudad de los dioses. Entonces, la 3 es falsa. Nada más llevamos la 2, que es verdadera. Los aztecas fueron un pueblo guerrero que floreció durante el horizonte posclásico superior mesoamericano y se identificaban a sí mismos como el pueblo del sol. Verdadero. Verdadero, ok, entonces ya llevamos, ¿qué? 2, 4 y vamos a ver la 5. Entre 1519 y 1521, la conquista de México Tenochtitlan fue posible por las concurrencias de varios factores. Verdadero. ¿Qué crees? A ver, vamos a ver que la respuesta correcta es el inciso D, ¿cierto? Sí, maestro. Ok, perfecto. Aquí, la economía novohispana. ¿Cuál es qué actividad económica es la más importante en Nueva España? Minería. La minería, no lo piensen, es la minería. Entonces, se desarrolló a partir de la minería actividad proveedora de metales preciosos. Además, dicen metales preciosos. Ni modo que el comercio sea proveedora de metales preciosos, o que los esclavos sean proveedores de metales preciosos, o que la encomienda sea proveedora de metales preciosos. ¿Están de acuerdo? Entonces, adicionalmente, muchos productos como el cacao, la vainilla y el tomate representaban un comercio de gran demanda. ¿Sale? Completa el espacio en blanco después de la independencia de México. ¿Qué será? Ah, pero fíjense bien, ¿eh? Completa el espacio en blanco. Después de la independencia de México, representó un esfuerzo emprendido por el bando liberal. Por el bando liberal. ¿Les suena eso? Por el bando liberal para modernizar el Estado. ¿Cuál es la respuesta correcta? La reforma. La reforma liberal. Esto es la guerra de reforma con Benito Juárez. 22. Completa el espacio en blanco. El gran logro económico del porfiriato fue la industrialización, que por fin se inició en México a finales del siglo XIX, por construir los cimientos mismos de dicha industrialización, el petróleo, la energía eléctrica, y fueron las ramas más importantes del crecimiento. Infraestructura ferroviaria.
Así es, porque el porfiriato, si algo lo caracterizó, fue los ferrocarriles. Y los ferrocarriles, obviamente, que al instaurarse en México, permitieron que se movieran las mercancías, sobre todo las más pesadas, por todo el territorio nacional. Ya lo han visto un montón de veces, nada más que en este examen hay más autores. Entonces, nada más acuérdense, Salvador Díaz Mirón a Gloria, los de abajo, ¿de quién es? De Mariano Azuela. Entonces, con esos dos tienen que guiarse 3, con C, 3C, 3C y 4A. 3C y 4A, nada más. Es del inciso C la respuesta correcta. Ya si se saben la de Alfaro Siqueiros de La Democracia, la Nueva Democracia, y de Diego Rivera, la de El hombre en el cruce de caminos, ya es ganancia. Los tecnócratas fue Miguel de la Madrid, Carlos de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, mandatarios que fomentaron la apertura comercial e inserción de México en la economía global conforme a criterios neoliberales como, acuérdense, aquí en la política neoliberal lo que buscó fue vender empresas paraestatales, es lo más importante, que es el 4. Por eso aparece en A, en B, en C y en D. ¿Ya vieron? No nacionalizó las ramas productivas, eso no. La disminución de la participación del Estado, el 2 también va. Y ya tengo la respuesta entonces. Es 2, 4 y 5. El eficientismo y la competitividad empresarial mediante el empleo de nuevas tecnologías. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora voy con formación cívica y ética. En el primero, Carolina ha incitado a sus amigos para que discriminen al maestro de historia, ¿se acuerdan? Porque pertenecía a una etnia indígena y de clase baja. Aquí es discriminación primero racial, primero étnica y luego económica, ¿no? No lo está discriminando porque sea homosexual o porque por eso no puede ser sexual. Y no lo está despreciando por el asunto, sí, por la cuestión de su clase económica, pero primero está la cuestión racial. Psicológica no, pues en qué momento ni siquiera le está diciendo nada al maestro. Leyes como la Declaración de Derechos de los Niños o la Ley para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contemplan para los adolescentes derechos como, aquí importante, la identidad, la nacionalidad y la salud. Siempre desde que nacen, lo primerito que les mandan a hacer es el acta de nacimiento. Por eso es que están promoviendo su identidad. La amistad es un valor, no es un derecho. Aquí el ocio sí es un derecho, pero si tú te das cuenta, aquí nada más está hablando de casi pura diversión. Ocio, diversión, educación. Faltó la parte jurídica. Por eso esta es la respuesta correcta. ¿Cuál es la fuente más importante para la formación de los valores éticos y morales? La familia, aquí no hay de otra. Los medios de comunicación no te educan, la escuela sí te ayuda a reforzar lo que hay aquí en la familia, pero no te forma valores. ¿Cuál de los siguientes es una norma o enunciado convencional? Ya les quedó más claro. Ceder un lugar a las personas con discapacidad. Aquí dice recibir un salario por el trabajo realizado. Esto está en la Ley Federal de Trabajo. Esto está en una ley. El pago de impuestos está en una ley. Y asistir al cine, pues es una decisión. No es una norma o un enunciado convencional, sino es una decisión. En una sociedad regida bajo principios democráticos, la toma de decisiones por parte del gobierno y los ciudadanos debe de estar fundamentada en el principio de mayoría. Mayoría. Hay dos principios, acuérdense, el de igualdad y el de mayoría. Pero si hablamos de principios democráticos y toma de decisiones, tenemos que atender al principio de mayoría. Lo que diga la mayoría es lo que se va a realizar. México es una república soberana, lo que significa, no. Déjenme ver cómo está. Es una república, eso sí, lo que significa que es imposible que todos los ciudadanos participen en los asuntos públicos, pero también es democrática, representativa y democrática, ¿verdad?
ya que a partir de los 18 años, es decir, con la mayoría de edad, los mexicanos tienen derecho a votar en las urnas. Ok, ¿aquí dudas en esta? No, Creo pues, que no, ¿verdad? Los aspectos básicos de la negociación. Acuérdense que cuando hay elementos que no se pueden controlar, voy a las 75, me voy a regresar hasta acá. Voluntad de establecer compromisos y cumplirlos, sí. Escucha recíproca entre las partes, sí. Protección de los intereses propios, no, porque si yo me protejo mis intereses ya no hay negociación. Toma de posición inapelable con respecto a una idea, tampoco, porque si yo tomo mi propia posición, no voy a poder negociar. Tolerancia con respecto a las ideas e intereses ajenos, sí. Entonces, 1, 2 y 5. Que es el inciso B, ¿no? ¿Tienen alguna otra duda aquí en esta de formación cívica? Si no, para pasarme a geografía. No, Ok, geografía. Por ahí tenías duda, Carol, en la 109 me parece, ¿verdad? creo que sí, no me acuerdo bien. A ver, déjame nada más, chico. El movimiento D tiene como consecuencia la forma geoide de la Tierra, la diferencia de horarios, la desviación de los cuerpos al caer. Lo más importante aquí, Carol, es la sucesión del día y la noche. Es el movimiento de rotación. La Tierra se mueve en círculos y por ese movimiento de rotación se da la noche y la mañana. Si fuera el movimiento de traslación, el movimiento más importante que se generaría sería el de las estaciones del año. Verano, invierno, otoño, etcétera, etcétera. Sí, es la 109, esta es la 106. 109. La inversión térmica, ándale, perfecto. La inversión térmica, Dafne, ¿qué es la inversión térmica? ¿la qué? Inversión térmica. Es el aire cálido sobre el frío. ¿Pero qué es? O sea, ¿alguien me sabe explicar qué es? Cuando está corriendo una corriente de aire cálida que en una temperatura de 16 grados. Ok, más o menos. Liz, ¿tienes idea de qué es la inversión térmica? Ahorita no puede ser una inversión térmica porque estamos a baja temperatura y el aire está frío. Pero si, por ejemplo, estuviéramos, no sé, en una zona de altas temperaturas como Baja California, hacen corrientes muy, no sé si bochornosas y están en un clima frío. No sé si eso tenga que ver con algo. Más o menos, pero quiero que vean cuál es el fenómeno que se presenta de la inversión térmica. Esto lo ven mucho en biología, más que en geografía. Pero resulta que los rayos del sol quedan atrapados entre una capa de aire fría y el suelo, y entonces no permite eso que pueda, digamos, cambiar la temperatura o no puedan abrirse las nubes para que pueda despejarse el cielo, ¿me explico? Y eso es muy, muy dañino porque si se quedan ahí las nubes, eso provoca mucha contaminación que haya mucha contaminación en una área, sobre todo en las áreas montañosas. La Ciudad de México está en un área montañosa. Si trabajas en equipo, tienes que usar Monday.com. Es una plataforma para gestionar cualquier tipo de equipo y flujo de trabajo, marketing, ventas, construcción. Por eso nosotros a cada ratito tenemos contingencia ambiental por este fenómeno que se llama la inversión térmica. Ahorita lo van a ver aquí. Nos encontramos en la cima del Cerro San Cristóbal para explicarles qué es y cómo afecta el fenómeno de la inversión térmica a nuestra capital. Normalmente, a medida que aumentamos la altura, va disminuyendo gradualmente la temperatura. Este hecho hace que la troposfera se pueda diferenciar en tres zonas. La más cercana a la superficie, que está a mayor temperatura,
la más externa, que es la más fría, y una zona intermedia. Estas zonas no están fijas, sino que interactúan entre sí formando las llamadas corrientes de convección, que no son más que los movimientos verticales del aire. Como bien sabemos, un gas a mayor temperatura tiene también mayor presión. Esto hace que aumente su energía cinética y con ello los choques y la distancia entre sus partículas. Al ocupar más volumen, su densidad tiende a disminuir, y así como al mezclar agua con aceite, esta última flota, el aire caliente tiende a ubicarse sobre el que está a menor temperatura, mientras que el aire frío se encuentra más compacto. De esta forma, tiene menor densidad y tiende a descender. Al entrar en contacto con la superficie terrestre, este se calienta debido a la radiación proveniente de ella, y así vuelve a ascender, produciéndose un ciclo. Este ciclo puede verse interrumpido debido a un fenómeno llamado inversión térmica, el cual consiste en que en lugar de disminuir la temperatura a medida que ascendemos, ocurre lo contrario. Se produce generalmente en las noches, ya que al caer la temperatura, la superficie se enfría y con esto el aire que está en contacto con ella, además de producir neblina, hace que la capa intermedia esté a mayor temperatura que la inferior, por ende, que no pueda bajar y las corrientes de convección se estanquen. Este fenómeno es común en aquellos lugares donde las noches son heladas, y en sí no trae ninguna consecuencia negativa, pues se disipa naturalmente. Pero en las zonas donde la circulación de aire es escasa, como por ejemplo ciudades ubicadas en valles, al verse interrumpido el flujo de este, se comienzan a acumular partículas contaminantes en la capa de inversión, que a largo plazo son nocivas para la salud. En este experimento modelaremos a pequeña escala lo que ocurre al contaminar un ambiente que no tiene vías de evacuación. Para ello, pondremos en un frasco con humo pedazos de papel y cáscaras de limón y veremos qué les sucede al cabo de una hora. En estas imágenes se pueden observar los colores que adquirieron los materiales. Imagínense lo que nos ocurre a nosotros cuando estamos todo un día bajo el smog. Ok. ¿Entendieron cómo se da ese fenómeno de inversión térmica? Más o menos. Como el Valle de México está entre cerros, si tú te das cuenta, el aire, hay aire, entre más sube en la escala, entre más arriba estás, el aire es más frío. ¿Estamos de acuerdo? Pero en la parte de abajo se concentra el aire caliente, que se supone que sube y se intercambia por el aire frío que hay en la capa externa. Y baja. Espérenme. Ok. Entonces, hagan de cuenta que ese fenómeno, cuando no se permite la circulación del aire, genera, digamos, mucha nubosidad que no permite que se dispersen los contaminantes. Y entonces hagan de cuenta que estamos en una ciudad que está rodeada por montañas y es como si a esta ciudad le taparan, le pusieran una ¿cómo se llama? Una tapa como las que utilizan las ollas de presión y se acumulara toda la contaminación ahí. ¿Me explico, Dafne? Sí, profe. Y por ende, por ello no se puede disipar el asunto de los contaminantes de la ciudad. Perfecto, muchachos. Pues bueno, estamos llegando al final de la sesión. La pregunta es si tienen alguna duda. Con todo gusto. Todavía tenemos en el transcurso de la semana algunos días. Si ven algunas preguntas que les generen algún tipo de inquietud, háganmelo saber. Tienen mi WhatsApp. Les voy a mandar por allí una encuesta en el transcurso de la semana para que la puedan contestar ustedes y otra para que se los voy a mandar a sus papás para que la puedan contestar. Y pues bueno, díganme, ¿hay dudas o no hay dudas? No, profe. No. Perfecto, pues si no hay dudas, muchachos, les deseo mucha suerte en la presentación de su examen y espero, de verdad les agradezco mucho que nos hayan dado la oportunidad de acompañarlos en este proceso. Pues es el último sábado que nos vemos en línea. Les deseo mucha suerte porque el éxito que ustedes tengan en la presentación de este examen es también para nosotros un éxito en cuanto al equipo de trabajo que nosotros tenemos en Cibren.
Cuídense mucho y nos vemos pues muy pronto. Recuerden que aquí también lo que hacemos ya más adelante, si es que requieren o si es que saben de alguna persona que lo requiera, son las regularizaciones en la parte de química, en la parte de matemáticas con Daniel, en la parte de química con la maestra Ruth, en la parte de biología con la maestra Ruth, o si hay alguien que tenga algún atraso en cuanto a física, en cuanto a la parte de ciencias sociales, historia, formación cívica, que le puedan pasar nuestro contacto. Y por supuesto que si nos pueden seguir en nuestras redes sociales, porque luego los números de teléfono cambian, sería muy, muy importante que lo hicieran, que le dieran like a la página de Facebook de Cibren, si es que tienen Facebook, para que no perdamos contacto. ¿Sale, muchachos? Pues nos vemos y les deseo mucha suerte y mucho éxito en su presentación de examen. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por todo. Gracias, maestro. Maestro. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias, Hasta profe. luego, Buenas profe. tardes. Muchas gracias, profe.